¿Alguna vez has sentido que las personas que te rodean te desprecian o te ignoran, incluso cuando has tratado de dar lo mejor de ti? Tal vez sea en tu propio hogar, donde tus ideas o tus sentimientos no parecen importar, o en tu trabajo, donde, a pesar de tus esfuerzos, otros se llevan el mérito y tú quedas relegado. Podría sucederte también en la iglesia o en la comunidad de fe, un lugar donde esperarías comprensión y cariño, pero descubres que algunos te miran con ojos de juicio o indiferencia. Es natural que en estas circunstancias te preguntes, ¿qué hace Dios cuando soy despreciado? ¿Por qué permite que pase por esto? En este video vas a descubrir una verdad poco conocida. Dios no ignora tu dolor ni tu humillación. Tampoco se queda indiferente cuando otros pisotean tu valor. Más bien, trabaja de un modo silencioso, ordenando los sucesos a fin de revelarte algo que quizá nunca has contemplado. Al finalizar este contenido, vas a entender que el desprecio puede ser la antesala de un plan divino mucho más grande de lo que imaginas, y que la actitud que tomes ante esta situación puede cambiar el rumbo de tu vida. Antes de continuar, quiero que pienses por un momento en las situaciones de menosprecio que has enfrentado o que enfrentas ahora mismo. ¿Te has sentido subestimado en tu familia, donde parece que tus opiniones valen poco? ¿Sufres el desdén de un líder, de un jefe o de compañeros que te hacen sentir invisible en cada reunión? ¿Has llegado a pensar que hasta en la iglesia, un lugar que debería fomentar el amor fraterno, algunos te dan la espalda o actúan como si no tuvieras nada que aportar? Tal vez incluso consideraste la idea de alejarte, cansado de mendigar la aprobación o la aceptación de los demás. Si es así, te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video, porque voy a mostrarte que Dios tiene un plan claro para quienes son despreciados y que muy pocos han llegado a ver con claridad. A lo largo de este mensaje, repasaremos varios ejemplos bíblicos de personas que atravesaron el valle del desprecio y de la subestimación, y veremos cómo Dios, lejos de abandonarlas, las guió de forma discreta, preparando algo mayor que sus propios sueños. Verás que no es una fórmula mágica que elimina de inmediato la humillación, sino un proceso que Dios utiliza para purificar tu carácter, moldear tu paciencia y, en muchos casos, colocarte en una posición de honor cuando menos te lo esperas. Veremos historias de patriarcas, reyes, profetas y ciudadanos comunes que entendieron que, cuando el mundo te desprecia, Dios puede estar preparando el escenario para exaltar su gloria en tu vida. Uno de los casos más conocidos es la historia de José, el hijo de Jacob. Tal vez ya la has escuchado. Sus hermanos lo envidiaban y lo menospreciaban por sus sueños grandiosos. La situación llegó a tal punto que lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Si leemos el relato con ojos humanos, es fácil lamentar la suerte de José y concluir que Dios lo desamparó en la peor de las circunstancias. Sin embargo, los hechos posteriores muestran que aquel menosprecio familiar no fue el final, sino el inicio de una cadena de eventos que terminaría con José gobernando Egipto y salvando a multitudes del hambre. Lo mismo podría estar ocurriendo en tu vida sin que lo sepas. Ese desprecio que enfrentas podría ser la puerta hacia un plan que hoy no logras imaginar. Por otro lado, está la historia de Ana en el libro de 1 Samuel. Una mujer que experimentó la humillación y el desdén de su rival Penina, quien la martirizaba por ser estéril. Ana llegó a sentir que su valor como mujer era nulo a causa de esa infertilidad y que no era digna de nada. Pero en medio de sus lágrimas, oró con tanta pasión y sinceridad que Dios escuchó y le concedió un hijo, Samuel, quien llegó a ser un profeta de influencia enorme en Israel.
Este ejemplo resalta que a menudo el desprecio no es más que un escenario donde Dios demuestra su poder y revela tu verdadero valor en un momento inesperado. Tal vez pienses, sí, lo entiendo para esos personajes bíblicos, pero mi realidad es distinta. Yo no tengo ninguna promesa grandiosa ni un linaje de patriarcas. Precisamente, el mensaje de este video es que no necesitas ser un gran patriarca para que Dios se interese en tu humillación. El Dios de la Biblia es aquel que ve cuando nadie más te mira, que cuenta tus lágrimas y conoce cada injusticia que vives. El desprecio que sufres no es un impedimento para su obra, sino un contexto en el que su amor puede brillar de una manera especial. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Él, incluso cuando tus emociones te empujan a la desesperanza o al rencor? Para muchos, la reacción más común al desprecio es aislarse o buscar venganza. Sin embargo, la palabra enseña que Dios obra en quienes están dispuestos a conservar un corazón humilde, aún en medio de la humillación, y que optan por la gratitud y la perseverancia. Recuerda lo que hizo Jesús cuando lo menospreciaron. No maldijo ni se vengó, sino que siguió firme en su propósito, confiando en que el Padre tenía la última palabra. Eso no significa que te dejes pisotear sin poner límites, sino que entiendas que por encima de los planes de la gente que te menosprecia, hay un Dios que vela por ti y que te ama. Esa conciencia puede cambiar por completo tu perspectiva y ayudarte a buscar la dirección divina en cada paso que das. A lo largo de este video, te daré consejos concretos basados en la Biblia sobre cómo manejar el rechazo y encontrar esperanza, incluso cuando parece que todos te dan la espalda. También te presentaré testimonios de personas que, en la actualidad, vivieron ese proceso de rechazo y luego descubrieron que Dios estaba preparando un lugar de honra para ellas. Verás que no es algo que sucede de la noche a la mañana ni que evita el dolor, pero sí que te provee la fuerza y la confianza para no rendirte. La meta es que comprendas que tu valía no depende de la opinión de la gente, sino del amor de Dios. Aunque el entorno te subestime, Él puede llevarte a una posición donde tus capacidades y tu historia tengan un impacto mucho mayor de lo que pensabas. El desprecio, en lugar de destruirte, puede ser el fuego que Dios usa para refinar tu fe y tu carácter. Más adelante, te invitaré a dar unos pasos de acción, a dejar algún comentario que exprese tu compromiso de buscar la dirección divina y a reflexionar en oración sobre cómo responder en lugar de reaccionar cuando te sientes menospreciado. Así que, si has estado sufriendo por el desdén de personas que considerabas importantes en tu vida, si te preguntas por qué Dios no te defiende de manera inmediata o por qué parece que Él guarda silencio, este video es para ti. Te animo a quedarte hasta el final, porque al concluir tendrás una perspectiva más amplia de por qué Dios, siendo tan bueno, permite que pases por el valle de la humillación y cómo quiere usarlo a tu favor en un plan mucho más grande. Además, si en algún momento mientras escuchas este mensaje sientes que Dios te está hablando directamente, no dudes en dejar un comentario o compartir tu testimonio. Tus palabras pueden animar a otros que también lidian con el rechazo y no saben cómo encontrar esperanza en medio de él. El propósito de este canal es que nos apoyemos mutuamente en la fe y reconozcamos que el Señor no se queda de brazos cruzados cuando somos despreciados, sino que muchas veces, en la sombra, está alineando las circunstancias para un bien mayor. Acompáñame entonces a lo largo de estos bloques, donde profundizaremos en historias bíblicas y enseñanzas prácticas que te darán una nueva visión. Al final, haremos una oración muy especial para romper el ciclo de la humillación y de la baja autoestima.
recordando que para Dios tú eres valioso independientemente del desprecio que el mundo lance sobre ti. No te vayas. Cada bloque revelará un matiz más de lo que el Señor hace cuando parece que todos han decidido ignorarte o minimizarte. Porque, aunque en tus ojos el desprecio sea una derrota, a veces Dios lo ve como la preparación para un triunfo que pocos esperan. Exploraremos ahora con más detalle la historia de varios personajes bíblicos que enfrentaron el desprecio de formas muy distintas y, sin embargo, experimentaron la respuesta de Dios en cada una de sus circunstancias. Verás cómo esas experiencias no son meros relatos antiguos, sino ejemplos vivos de cómo el Señor actúa cuando parece que el mundo nos da la espalda. Tal vez, mientras leas, encontrarás rasgos que se asemejan a tu propia situación y de ahí surgirán pistas sobre el camino que Dios quiere que sigas. Piensa, por ejemplo, en el joven David, a quien su propia familia no consideraba digno de grandes cosas. Su padre no lo invitó al sacrificio que el profeta Samuel organizó para escoger a un nuevo rey, y cuando David se presentó, fue casi por descarte. Además, sus hermanos se burlaban de él, acusándolo de tener motivaciones equivocadas cuando visitó el campamento de batalla donde se enfrentaban a los filisteos. Ellos lo veían solo como un muchacho con sueños de grandeza, sin fuerza ni valor reales. Sin embargo, Dios, que observa más allá de la apariencia externa, eligió a David para el trono de Israel y le permitió derrotar a Goliat, un gigante que atemorizaba a toda la nación. Este ejemplo te muestra cómo, en ocasiones, ni tu propia familia puede reconocer el llamado que Dios te ha dado. Quizá te subestiman y no creen que puedas lograr algo significativo, pero el Señor, que ve tu interior, puede estar formándote a través de esas humillaciones que padeces. En la historia de David se aprecia un patrón. Mientras él era un desconocido que cuidaba ovejas, Dios ya estaba preparando la plataforma para llevarlo al escenario donde exhibiría su fe y su valentía. El desprecio de su familia y de quienes lo rodeaban no borraba el hecho de que Dios lo había ungido como futuro rey. Es más, gracias a esa falta de consideración, David desarrolló habilidades de servicio, humildad y confianza en el Señor que luego lo acompañaron durante su reinado. Si tú, al igual que David, te sientes minimizado, recuerda que puede que Dios esté usando ese aparente olvido para forjar en ti un carácter excepcional. Aunque duela, la poca atención o el desdén de la gente pueden empujarte a depender más de la presencia divina que de la aprobación humana. Pasa algo similar con Gedeón, el hombre a quien el ángel de Dios llamó varón esforzado y valiente. Mientras él se ocultaba en un lagar, sacudiendo el trigo por temor a los madianitas. La familia de Gedeón no era influyente, y él mismo se consideraba el más pequeño y débil de su casa. De hecho, se sentía tan poca cosa que, cuando el ángel le dijo que iba a salvar a Israel, respondió casi con incredulidad, preguntando, ¿cómo lo haré si soy el menor? En otras palabras, Gedeón se menospreciaba a sí mismo y seguramente su entorno no tenía una mejor opinión de él. Aún así, Dios lo escogió para liderar una liberación milagrosa, reduciendo su ejército de miles de hombres a solo 300, para así mostrar su poder. ¿Qué mejor forma de comprender que el Señor no necesita grandes nombres ni apellidos famosos para actuar? A veces, el desprecio no solo viene de afuera, sino también desde nuestro interior. Gedeón, al igual que muchos hoy, sentía que no valía y que no encajaba en nada grande. Por ese motivo, la forma en que Dios lo llamó fue directa y sorprendente, remarcando las virtudes que él no veía. En tu caso, puede que el desprecio provenga de comentarios de la gente que te rodea, pero también de lo que tú mismo piensas de ti.
Dios quiere recordarte que, aunque todos te digan que no sirves o que no cuentas con las habilidades necesarias, su voz es más decisiva que cualquier otra. Él puede llevarte a lograr lo que jamás imaginaste. De ahí surge la invitación a no dejarte hundir por las opiniones negativas y a buscar la confirmación de tu valía en la Biblia y en la comunión con el Señor. Por otra parte, hay historias de personajes que se enfrentaron al desprecio no solo en sus familias, sino también en sus comunidades o en sus ambientes laborales. El profeta Amós, por ejemplo, provenía de un trasfondo humilde, y cuando se presentó en Israel para profetizar, muchos lo vieron como un extranjero sin derecho a hablar en nombre de Dios. Su acento, su manera de vestirse y la simpleza de su oficio, era pastor y recolector de higos silvestres, se convirtieron en motivo de burla, como si nada bueno pudiera salir de él. Sin embargo, Amós fue el elegido para denunciar la injusticia de los poderosos y advertir a la nación de la ruina que vendría si no se arrepentían. El desprecio que experimentaba no evitó que cumpliera el llamado que el cielo había puesto en su vida. Si te paras a pensar, tal vez conoces personas que no contaban con educación formal o con una gran posición social, pero a quienes Dios usó de manera significativa para bendecir y transformar su entorno. Podrías ser tú mismo quien, a pesar de provenir de un trasfondo sin prestigio, siente la mano de Dios moviéndote a cosas que rebasan tus habilidades naturales. En esos casos, el desprecio no es más que un ruido de fondo que te empuja a reconocer que tu fuerza y tu identidad vienen de arriba, no de la gente que te ridiculiza. Al final, así como Amós no precisó el aval de las élites para hablar la verdad, tú tampoco necesitas la aprobación de quienes te subestiman para cumplir con tu llamado. La convicción de la presencia divina es suficiente para que sigas adelante. Avanzando en el Nuevo Testamento, mira a Jesús mismo, el Hijo de Dios, que fue menospreciado y desechado entre los hombres, tal como lo profetizó Isaías. Nazaret, su pueblo, no creía que un profeta pudiera surgir de un lugar tan insignificante. Las autoridades religiosas lo veían con recelo y, en última instancia, fue crucificado tras una campaña de rechazo y difamación. Pero el aparente fracaso de la cruz se convirtió en la victoria más grande que la humanidad ha visto. Si Jesús, siendo perfecto, fue despreciado, ¿cuánto más nosotros, pecadores y con debilidades, podemos enfrentar el rechazo sin que eso signifique que Dios nos ha abandonado? Al contrario, la cruz demuestra que el desprecio del mundo puede transformarse en la puerta de salvación y redención. No te sorprendas, pues, de que Dios no actúe de inmediato para sacarte del ambiente donde eres despreciado. Puede estar formando en ti una perspectiva más profunda de la humildad, o puede estar preparándote para un propósito que exija resistencia y carácter maduro. El apóstol Pablo escribe que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Cuando reconocemos que no podemos agradar a todos ni contar siempre con la admiración del mundo, estamos más dispuestos a recostarnos en la gracia de Dios y a dejarnos usar por Él. De ahí surge la invitación a que no midas tu éxito según el reconocimiento que recibes, sino según la fidelidad con que cumples lo que el Señor te encomienda. Quizá digas, sí, entiendo lo que pasa en la Biblia, pero mi caso es diferente, ya que el desprecio que sufro hace que me cuestionen en mi trabajo o en mi propia familia, de tal modo que no veo salida. Precisamente, estas historias están para recordarte que no eres el único en atravesar ese valle y que Dios siempre abre caminos. Tal vez sea un ascenso inesperado, un cambio de lugar, un encuentro con personas que valoran tu aporte o, simplemente, una fortaleza interior que te lleva a prosperar en el mismo sitio donde otros te quieren ver fracasar.
Al igual que José, David, Gedeón, Amós o incluso Jesús, la humillación de tu presente puede conducir a una exaltación o a una manifestación de la gloria divina en tu vida y entorno. Si estás dudando, recuerda que la clave no es buscar la aprobación de todos, sino la de Dios, quien te formó con un propósito. El rechazo duele, no hay duda, pero puede convertirse en el escenario de la fidelidad de Dios, exhibiendo que tu verdadera identidad no la determinan los halagos ni las críticas de los demás, sino la palabra que el Creador pronunció sobre ti. Es esencial, entonces, que mientras te desprecien, cultives la oración, el estudio de la Biblia y la intimidad con el Señor. Así, tu autoestima no dependerá de las fluctuaciones de la opinión humana, sino de la firmeza del amor divino. Para encaminarte a la acción, te sugiero que reflexiones ahora sobre tu experiencia de desprecio. ¿En qué área sientes mayor dolor o frustración? ¿Es en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad de fe o incluso en tus amistades? Anota, si lo prefieres, cada momento en que te has sentido minimizado. Luego, ora y pregúntale a Dios, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? ¿Hacia dónde me estás guiando? Puede que te sorprendas cuando descubras que el lugar donde te han menospreciado es precisamente donde Dios quiere mostrar un milagro o una transformación que deje a muchos boquiabiertos. Tal vez, por medio de tu perseverancia, otros vean la mano del Señor de una manera que ni siquiera sospechaban. Ahora que has visto estos ejemplos bíblicos y que tal vez algunos se relacionan íntimamente con tu realidad, no te vayas sin quedarte para el siguiente bloque, donde profundizaremos en las razones por las que Dios permite el desprecio y cómo puedes responder de forma práctica para alinearte con su plan. Ten presente que, si este mensaje está hablando a tu corazón, no es casualidad. Puede ser el momento en que el Señor te dice, hijo, hija, no estás solo. Yo tengo el control, aunque las miradas de burla y las palabras de desdén te duelan. Confía en que no pierdo de vista cada lágrima que derramas. Te animo a dejar un comentario diciendo, Señor, ayúdame a reconocer tu mano en medio del desprecio. Si sientes que esta enseñanza te impulsa a buscar de Dios de una manera más intencional, comparte este contenido con quien creas que necesita ver cómo la Biblia ofrece esperanza hasta en los momentos de menosprecio. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque descubrirás un ángulo más profundo. ¿Por qué el Señor, siendo todopoderoso, a veces permite que pases un periodo tan doloroso de humillación? ¿Y cuáles son los frutos que pueden nacer de esta temporada si decides mantener tu fe firme? No te vayas. Lo que viene podría aclarar dudas que has llevado por mucho tiempo en tu corazón. Cuando estás viviendo una etapa de desprecio, es natural que te preguntes por qué Dios permitiría una situación tan incómoda y dolorosa. Quisieras que Él interviniera de inmediato, cambiando la actitud de quienes te humillan o llevándote a un lugar donde seas valorado. Sin embargo, con frecuencia, lo que sucede es que parece que el Señor guarda silencio, y ese silencio te crea más dudas. ¿Acaso no ve mi sufrimiento? ¿Por qué no hace algo ya? En este bloque, profundizaremos en las razones que la Biblia y la experiencia nos muestran acerca de por qué Dios, en su inmensa sabiduría, no siempre corta de raíz el desprecio que enfrentas. Verás que, a pesar de que aparenta ser un sinsentido, puede estar en juego un plan mayor en tu vida, y aprenderás cómo cooperar con ese plan en lugar de rendirte a la frustración. Mira, por ejemplo, el caso de José, que ya hemos mencionado. Si Dios hubiera intervenido de inmediato cuando sus hermanos lo despreciaban y lo vendieron como esclavo, probablemente la historia habría terminado ahí. Tal vez José habría sido liberado, regresando con Jacob, y los hermanos hubieran recibido algún castigo ejemplar. Pero habría quedado sin cumplirse el propósito más extenso, que José llegara a ser gobernador en Egipto,
salvando a su familia y a toda una región del hambre. El desprecio y el sufrimiento que vivió en la esclavitud y en la prisión no fueron en vano, sino los peldaños de un proceso en el que Dios formó su carácter y lo colocó en el lugar exacto para llevar a cabo un plan enorme. De igual modo, en tu vida, el desprecio puede tener una función de puente hacia un destino que todavía no alcanzas a ver, pero que el Señor ha diseñado para bendecirte a ti y a otros. Piensa también en la historia de Moisés. Él fue criado en la corte de Faraón, pero cuando quiso identificarse con su pueblo, los hebreos, mató a un egipcio y se vio obligado a huir al desierto de Madián. Allí vivió muchos años en un anonimato casi total, lejos de la grandeza de Egipto y, por supuesto, alejado de la admiración que pudo haber recibido como miembro de la familia real. Muchos podrían decir que fue un desprecio masivo. Los egipcios lo veían como traidor y los hebreos como un advenedizo que no terminaba de ser uno de ellos. Sin embargo, ese periodo en el desierto fue clave. Moisés no solo aprendió humildad y servicio, sino que allí encontró el espacio para escuchar a Dios en la zarza ardiente y entender el propósito de liberar a Israel. Sin ese periodo de desaprobación y en cierto modo de ostracismo, Moisés habría seguido en la corte, acomodado en sus privilegios, y nunca habría crecido en la dependencia que el Señor requería para la misión de guiar a todo un pueblo a la libertad. Cuando experimentas el desprecio, puedes estar siendo conducido a una temporada de moldeamiento interno. Con frecuencia, la comodidad y el aplauso no producen el carácter necesario para enfrentar grandes desafíos. Es en el rechazo donde descubres tus limitaciones, tu necesidad de buscar a Dios con más intensidad y, de modo paradójico, tu identidad real, que no depende de la aprobación humana, sino de la mirada divina. Si todos te celebraran, tal vez no tendrías motivos para replantear tus motivaciones o tu estilo de vida. Pero el menosprecio actúa como ese detonante que te obliga a buscar una comunión más profunda con Dios, a preguntarle: Señor, ¿qué haces con mi historia en medio de este sufrimiento? Además, la palabra de Dios indica que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. ¿No te has dado cuenta de que, en momentos donde te rechazan o te dejan de lado, se abren oportunidades que no habrías considerado si te sintieras satisfecho en tu círculo habitual? Quizá te animas a buscar nuevos horizontes, a estudiar algo que siempre postergaste, a cambiar de trabajo o a servir en la iglesia de una forma distinta, porque el vacío que deja el desprecio de la gente termina siendo llenado por la gracia divina y por un despertar que te lleva a ver caminos que ignorabas. Podría suceder que, en la comunidad de fe, sientas que nadie valora tus dones. Sin embargo, por esa misma razón, un día decides colaborar en un área poco atendida y allí descubres un llamado que te apasiona. Paradójicamente, el desprecio te condujo a un sitio donde floreces y en el que descubres que el Señor te quería utilizar desde hace tiempo. Otra razón por la cual Dios no bloquea de inmediato el desprecio es para enseñar a otros, e incluso a ti mismo, la grandeza de su amor y de su justicia en un momento más oportuno. Si examinas la historia de Ana, verás que el constante desdén de Penina culminó en la humillación pública de Ana, quien lloraba y no podía comer por la tristeza. Sin embargo, al final, el milagro que ella recibió, el hijo Samuel, no solo restauró su honor, sino que mostró a todo el pueblo que Dios oye el clamor de los afligidos y se opone al orgullo. La humildad de Ana contrastó con la arrogancia de Penina y finalmente marcó la pauta para que Samuel fuera un profeta fundamental en Israel. A veces, una liberación temprana habría reducido el impacto del testimonio que Dios planea darte
Cuando te saque de esa humillación, también es esencial considerar el propósito eterno de Dios. Nuestra vida no se limita a lo que vemos hoy, ni siquiera a las décadas que permanecemos en la tierra. Dios, que abarca la historia y la eternidad, puede usar el desprecio que padeces para moldear la fe de otras personas que están observándote. Quizá ni siquiera lo sospechas, pero un familiar o un amigo que presencia tu actitud en medio del rechazo, ve una serenidad y una esperanza que lo llevan a acercarse a Cristo. Es posible que sin ese escenario de menosprecio, dicho amigo no se habría planteado jamás la fuerza de tu convicción o la veracidad del Evangelio. Así, aunque no entiendas por qué se prolonga el periodo de humillación, el Señor lo aprovecha para impactar más allá de tu propia vida. Muchos se preguntan si esa explicación no romantiza el sufrimiento. Sin embargo, la perspectiva bíblica no lo niega ni lo simplifica. Reconoce el dolor de ser menospreciado y el desgaste que produce. Pero al mismo tiempo, muestra que Dios es capaz de obrar en medio de la adversidad, transformando lo que parece un revés en una semilla de bendición. Si aprendemos a cooperar con su propósito, en lugar de alimentar la amargura, descubriremos que cada paso que damos, aunque sea bajo el desprecio, puede estar pavimentando un destino de crecimiento y fructificación. Para responder de manera práctica, lo primero es no perder la conexión con el Señor. Puede que, por el desánimo, te cueste orar, leer la Biblia o asistir a la iglesia sintiéndote fuera de lugar. Aún así, justo en esos momentos, es cuando más necesitas la luz de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Lo segundo es revisar tu corazón. ¿Hay algún resquicio de orgullo o rencor que se haya arraigado a causa del desprecio? Si sientes que guardas resentimiento contra quienes te rechazan, preséntalo ante Dios y pídele que te ayude a perdonar, manteniéndote libre de cadenas internas. Tercero, busca consejería cristiana si notas que el rechazo ha minado demasiado tu autoestima. A veces, hablar con un líder espiritual o con un hermano de confianza puede brindarte una perspectiva fresca, ayudándote a ver más allá del presente nuble que te rodea. A su vez, no temas pedirle a Dios una señal o una confirmación de su cuidado. Muchos personajes bíblicos, en sus peores momentos, clamaron: «Señor, muéstrame que todavía estás conmigo». Y el Señor les respondió de formas inesperadas, con paz interior, con una palabra profética, con puertas que se abrieron en el instante preciso. No siempre el cambio sucede de inmediato, pero la certeza de que Dios está a tu lado te fortalece para resistir la adversidad. Quizá no logres hoy comprender la magnitud del plan divino, pero sí puedes sostenerte en la fidelidad que Él ha demostrado a lo largo de las Escrituras y de tu propia historia. Reflexiona en esto. Cada uno de los siervos de Dios que fue despreciado pasó por un periodo de aparente silencio, en el que se sintió olvidado o menospreciado por todos, incluido el cielo. Con todo, en ese silencio, el Creador estaba obrando. Así pues, si sientes que clamas y no ves respuesta, no concluyas que Dios te abandonó, sino comprende que puede estar preparando algo mayor de lo que imaginas. Mantente firme, sembrando bondad, orando, conservando la fe y la honra, porque la cosecha llega en el tiempo señalado. ¿No dice Gálatas 6:9 que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos? Deja en los comentarios: confío en el plan de Dios, aunque me desprecien, si al leer estas líneas sientes que el Espíritu Santo te habla para persistir con esperanza. Ese gesto te ayuda a afianzar el compromiso en tu mente y corazón, y puede inspirar a otros que también luchan contra el menosprecio.
Si te está conmoviendo este mensaje de Dios, suscríbete a este canal para no perderte ningún video o palabra que pueda transformar tu vida. Simplemente haz clic en esa pequeña campanita amarilla en la esquina inferior derecha de la pantalla. Mantente conmigo. Y si este contenido ya te está alentando, compártelo para que otros, en situaciones parecidas, descubran que Dios no se olvida de sus lágrimas ni minimiza el dolor que produce el desprecio. ¿Has visto que Dios puede permitir el desprecio por razones que, a primera vista, te resultan incomprensibles? ¿Has descubierto además que a menudo ese menosprecio es un escenario donde el Señor moldea tu carácter, te prepara para un propósito mayor y, en ciertos casos, te impulsa a buscar nuevos horizontes o a depender de Él con más intensidad? Pero ahora la gran pregunta es, ¿cómo respondo en la práctica cuando me desprecian? No se trata de un asunto teórico, sino de algo que te golpea emocionalmente y puede llegar a minar tu autoestima o tu fe si no sabes manejarlo. A continuación, verás pasos concretos que puedes dar para enfrentar la situación sin perder la identidad que tienes en Cristo y sin caer en los extremos de la venganza o la autocompasión. El primer paso es el de la aceptación de la realidad. Es normal que, cuando te desprecian, aparezca en tu mente una negación inicial, un impulso de justificar a quienes te hieren o de decir, no, no es para tanto. Sin embargo, es crucial que reconozcas tu dolor y admitas que el desprecio duele, que las humillaciones repetitivas generan un desgaste. Dios no te llama a fingir que todo está bien cuando sientes que te pisotean. Observa en la Biblia a personajes como Ana, que derramó toda su amargura delante de Dios, o como David, que en varios salmos clamaba con desesperación ante el menosprecio y la persecución que vivía. Ellos no se quedaron en la apariencia de fortaleza, admitieron su situación. Así, tú también, antes de buscar soluciones, date permiso para expresar tu dolor en oración sincera, sin máscara alguna frente al Señor. El segundo paso consiste en aferrarte a la palabra y a las promesas divinas. El desprecio suele carcomer tu mente con la idea de que no vales lo suficiente, de que nadie te necesita o de que eres incapaz. En esas horas, la voz de la Escritura se convierte en un ancla que te recuerda tu verdadera identidad. Cuando lees que eres templo del Espíritu Santo, que eres una creación hecha de manera maravillosa, o que eres coheredero con Cristo de las promesas de Dios, contrarrestas el mensaje de la humillación con la verdad eterna de lo que eres para el Señor. No es un simple ejercicio de autoestima, sino un acto de fe. Eliges creerle a Dios antes que a quienes te subestiman. Te sugiero memorizar versículos que hablen de tu valor y repetírselos a tu alma cada vez que las heridas quieran abrirse. El tercer paso es la guardia ante la autocompasión y el resentimiento. Tanto la victimización excesiva como el rencor son rutas peligrosas que pueden desenfocar tu relación con Dios. La autocompasión te encierra en un ciclo donde repites, pobrecito de mí, todos me desprecian, nadie valora nada, hasta que terminas sumergido en una depresión espiritual. El resentimiento, por el contrario, te lleva a desear el mal para quienes te humillan, generando un veneno interior que a la larga afecta tu comunión con el Señor y tu paz mental. La Biblia enseña que aunque padezcas injusticias, tu corazón debe mantenerse limpio. ¿Cómo se logra eso? Un método útil es convertir cada golpe de desprecio en un motivo de oración inmediata. En lugar de rumiar la ofensa, presenta la situación a Dios, pidiéndole que te conceda la gracia de responder con mansedumbre y la firmeza necesaria para no dejarte pisotear. El cuarto paso consiste en establecer límites sanos. Cuando el desprecio procede de personas que de manera recurrente te hacen menos, te calumnian o te insultan y no muestran signos de cambio,
es válido que protejas tu integridad. No se trata de devolver mal por mal ni de odiar, sino de reconocer que no puedes forzar a alguien a valorarte si esa persona carece de voluntad para cambiar su actitud. Quizás, si el menosprecio se da en el ámbito laboral, debas plantearte si es hora de buscar un nuevo empleo o por lo menos de hablar con un superior o con recursos humanos, exponiendo la situación. Si sucede en la familia, conviene buscar ayuda pastoral o consejería, definiendo los espacios y las formas de trato que no permitirás que crucen. Mantener un límite claro impide que el desprecio se convierta en un hábito que erosione tu estabilidad emocional. Jesús, aunque amó a quienes lo rechazaban, no se quedó en lugares donde la atmósfera era tan hostil que impedía cumplir su misión. Se marchaba a otros pueblos, dando a entender que no te corresponde batallar indefinidamente en ambientes que niegan tu dignidad, a menos que Dios te indique permanecer con un propósito definido. El quinto paso apunta a la dimensión comunitaria y de apoyo. El hecho de que algunos te desprecien no implica que debas aislarte de todos. Por mucho que te hayan lastimado, necesitas buscar un círculo de personas que te edifican, un grupo pequeño o una comunidad de fe donde puedas compartir tus luchas. El mismo Dios que permite el desprecio en ciertas relaciones, también te ofrece amistades sinceras y hermanos que sí valoran tu presencia y tu testimonio. Si no los encuentras actualmente, pídele al Señor que te los muestre. En la Biblia, David forjó un círculo cercano de valientes que respaldaron su llamado, aunque su propio rey, Saúl, lo despreciara y persiguiera. Si te enfocas solo en quien te humilla, corres el riesgo de ignorar las bendiciones que existen en otras personas que sí desean caminar contigo con amor genuino. El sexto paso recae en desarrollar resiliencia y obediencia. La resiliencia no se trata de soportar el desprecio eternamente, sino de usar cada golpe para profundizar en la gracia y en la obediencia a Dios. Mira a José. No permitió que la prisión o el desprecio de sus hermanos anularan su carácter ni sus dones. Más bien, en cada espacio donde lo pusieron, él sirvió con excelencia tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, y eso llevó a que la gracia del Señor se manifestara cada vez más. Podrías preguntarte, si me humillan, ¿por qué debería seguir dando lo mejor en mi trabajo o en mi iglesia? Precisamente porque tu valor no depende de su reconocimiento, y Dios observa la fidelidad en lo secreto. Esa es tu oportunidad de obedecer, incluso cuando no recibes aplausos humanos, y de forjar un testimonio que tarde o temprano saldrá a la luz. Por último, el séptimo paso es orar por quienes te menosprecian. Suena contradictorio, pero Jesús mismo enseñó a orar por los que nos persiguen o calumnian. Esto no significa que apruebes sus actos, ni que siempre busques reconciliarte a toda costa, pero sí impide que la amargura eche raíces en tu corazón. Cada vez que intercedes por aquellos que te desprecian, neutralizas el odio que pueden hacer en ti y abres la posibilidad de que Dios toque sus corazones. Al fin y al cabo, muchos que hoy te humillan, quizá lo hacen por inseguridad, por orgullo o por ignorancia de los planes divinos. ¿Quién sabe si, a través de tu actitud y tus oraciones, el Señor quebranta ese muro de soberbia en ellos, produciendo un arrepentimiento genuino? Si pones en práctica estos pasos, no significa que de inmediato el desprecio desaparecerá. Tampoco garantiza que esas personas que te ofenden se transformen de la noche a la mañana. Sin embargo, verás que tu interior cambia, tu perspectiva cambia y tu comunión con Dios se fortalece. Entenderás que aunque te humillen, tú sigues siendo un hijo o una hija de Dios con un llamado que no depende del aplauso del mundo. Esto, en sí mismo, es un cambio trascendental,
porque te libra de la desesperanza y te orienta a una vida donde la voz divina tiene más peso que las burlas o las palabras de quienes no valoran tu persona. Con todo, debes mantener el equilibrio. No se trata de justificar situaciones abusivas ni de convertirte en el mártir perpetuo de relaciones tóxicas. A veces, la salida más sana y correcta es tomar distancia, buscar ayuda y defender tus límites, sabiendo que Dios te respalda cuando actúas con sabiduría y honestidad. En el libro de los Hechos se narra que Pablo y Bernabé, tras predicar en lugares donde eran perseguidos, huían a otras ciudades para seguir evangelizando. No se quedaban para ser apedreados innecesariamente. Del mismo modo, es totalmente válido retirarte de entornos donde el desprecio se ha vuelto extremo e inamovible, si sientes la paz de Dios al hacerlo. Piensa también en la forma en que el Evangelio define tu identidad. Eres coheredero con Cristo, y eso no depende de tus logros ni de cuántos te valoren, sino del sacrificio de Jesús en la cruz y de la fe que pones en Él. Esa verdad te da una seguridad que trasciende las opiniones humanas. Quizá quienes te desprecian hoy cambien de parecer si un día te ven exaltado por la mano de Dios, o tal vez se mantengan en su actitud hasta el fin. Lo relevante es que aprendas a centrar tu gozo y tu sentido de valor en lo que Cristo ha hecho por ti. Cuando esa es tu base, el desprecio duele, pero no te desmorona. Si este bloque ha hablado a tu corazón y has sentido que Dios te llama a actuar con claridad y valentía, deja un comentario diciendo: caminaré en verdad, aunque me desprecien. Ese sencillo acto refuerza tu decisión de pasar a la práctica los pasos sugeridos, en lugar de quedarte en la teoría. Recuerda además que no estás solo. Este canal y la comunidad de creyentes pueden orar por ti y acompañarte en este proceso de sanidad y de firmeza en la fe. Ahora, no te vayas aún. En el próximo bloque profundizaremos en la promesa bíblica de exaltación que Dios ofrece a quienes se humillan ante Él, y cómo el desprecio que sufres podría ser el preludio de un testimonio poderoso que se manifestará en el momento indicado. Verás ejemplos de la vida real y descubrirás que todo este recorrido no es en vano, sino parte de un plan que, si te mantienes fiel, te conducirá a una victoria que superará tus expectativas. Continúa conmigo, y si todavía no lo has hecho, comparte este video con un amigo o un familiar que necesite esperanza en medio del desprecio. Has visto hasta ahora diversos motivos por los cuales Dios permite que pases por momentos de humillación y desprecio, así como varias actitudes que te ayudan a enfrentar este proceso sin perder tu fe ni tu dignidad. Sin embargo, puede que te preguntes si hay algo en la Biblia que indique de manera más concreta que Dios no solamente te sostendrá en medio del rechazo, sino que además podría llevarte a una posición de honra en el futuro. En este bloque te mostraré que sí existe esa promesa y que a menudo se cumple en el momento más inesperado, cuando a ojos humanos no hay posibilidad de victoria o reconocimiento. Verás que la exaltación de Dios no siempre llega como la imaginamos, pero se hace evidente cuando Él decide, finalmente, sacar a la luz lo que estaba forjando dentro de ti. Para comenzar, reflexiona en esta verdad esencial. A Dios le agrada exaltar a quien se humilla ante Él, al tiempo que frustra las expectativas de los soberbios. Santiago 4:6 y 1 Pedro 5:6 recalcan que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, indicando que si tú eliges poner tu confianza en el Señor y no devolver desprecio por desprecio, sino mantener tu corazón libre de rencor, Él se encargará de levantarte en el momento oportuno. Esa exaltación no es un simple premio de consolación, sino una manifestación del carácter divino que exalta a quienes han sido tratados injustamente y que guardan su fe con perseverancia.
De ahí nace la esperanza de que tu presente de humillación no define tu futuro. El Dios de la Biblia es experto en cambiar escenarios con rapidez asombrosa. Piensa en el personaje de Ruth. Ella era una moabita despreciada por muchos israelitas, quienes consideraban que su tierra y su origen no eran dignos de la bendición de Dios. Tras la muerte de su esposo, Ruth se aferró a su suegra Noemí y se fue con ella a Belén, aun cuando la perspectiva de futuro era incierta. Allí, Ruth fue vista como una extranjera que no tenía gran cosa que aportar. Podría decirse que muchos la subestimaban por su condición de viuda moabita en una tierra extraña. Sin embargo, su fidelidad y su humildad ante la adversidad llamaron la atención de Booz, un hombre que desempeñaría un papel clave en redimir su situación. A ojos de la sociedad, Ruth era alguien prescindible, pero Dios la elevó hasta convertirla en parte del linaje mesiánico, pues llegó a ser bisabuela del rey David. Nadie habría adivinado que la mujer que recogía espigas en los campos ajenos terminaría con un legado tan trascendental. Otro ejemplo contundente es el de Esther, una joven judía que por providencia divina terminó convertida en reina de Persia. Aunque no se describe una humillación explícita al inicio, sí vemos que provenía de un trasfondo sin posición relevante en el imperio, y en muchos sentidos era una mujer más del montón. Pero Dios, que orquestó los acontecimientos, la llevó a un lugar de favor ante el rey Asuero. Cuando surgió la amenaza de Amán contra el pueblo judío, Esther dudó entre callar o arriesgar su vida denunciando el plan malvado que se fraguaba en palacio. Finalmente, su valentía salvó a su pueblo y la situó en una posición de máxima honra delante de todos. Su pasado, que podía considerarse humilde, no fue obstáculo para que el Señor la eligiera como instrumento de liberación. Si la historia nos enseña algo, es que la exaltación de Dios llega a menudo de manera sorpresiva y precisamente en el momento en que se requiere coraje para no rendirse ante el miedo o el desprecio. Pero quizá quieras algo todavía más concreto. ¿Cómo y cuándo sucede esa exaltación? La respuesta no es tan simple, pues los planes de Dios superan nuestra lógica. En muchos casos, la exaltación aparece cuando has aprobado la lección del desierto, en el sentido de que no buscas ya venganza ni reconocimiento humano, sino que te importa más la voluntad del Señor que la opinión de tus detractores. Llega un momento en el que, tras haberte mantenido fiel en lo poco, como servir con dedicación en un lugar donde no te valoran, o perseverar en tu ministerio sin aplausos, de pronto, Dios te abre una puerta que nadie puede cerrar y que te coloca en un sitio de mayor influencia o, al menos, de mayor libertad y paz. La experiencia de José, David, Ruth y Esther respalda esta idea. Cuando dejaron de obsesionarse con la aprobación de la gente y se enfocaron en obedecer a Dios, las circunstancias cambiaron drásticamente en favor de ellos. La exaltación divina no siempre adopta la forma de fama o de riqueza. En algunos casos, puede que Dios te saque de una dinámica familiar o laboral de desprecio y te lleve a una comunidad donde realmente valoren tus dones y tu esencia, restaurando tu sentido de pertenencia y de propósito. O quizá verás que tus ideas, antes ignoradas, de repente empiezan a ser escuchadas y aplicadas, sin que sepas muy bien cómo ocurrió el cambio en el corazón de quienes te rechazaban. A veces, la exaltación se manifiesta en una unción especial para influir espiritualmente, transformando con tu testimonio y tus palabras los ambientes hostiles donde nadie te tomaba en serio. Por eso, no es prudente encasillar el concepto de exaltación en algo meramente terrenal,
sino que conviene reconocer que Dios puede honrar tu fidelidad de muchas maneras, a menudo más profundas que un simple ascenso o que un reconocimiento público. Ahora, para cooperar con esa exaltación, hay algunos pasos clave que deberías considerar. 1. Mantén la perseverancia en lo que Dios te encomendó. No dejes tu servicio o tu compromiso por causa del desprecio. Hazlo con la mejor actitud posible como para el Señor y no para los hombres. 2. Continúa buscando el rostro de Dios, orando y leyendo la Escritura para no desanimarte. Cuando tu fuerza proviene de la comunión con Él, los juicios humanos pierden poder para hundirte. 3. Permanece humilde. La exaltación divina no llega a quienes buscan venganza o se creen superiores. Llega a los que han entendido que todo lo bueno procede del Señor y que sus talentos son para su gloria. 4. Está atento a las señales o las oportunidades que el Señor traiga. A veces, la nueva temporada de honra llega con una invitación inesperada a participar en un proyecto, a compartir tu testimonio en un foro inusual o a mudarte a otro lugar. 5. Da pasos de fe cuando sientas que Dios abre una puerta. No la cierres por miedo o inseguridad derivada del desprecio que sufriste. Anímate a creer que si el Señor te está levantando, no hay obstáculo que pueda frenar sus planes. Observa la historia de Pablo. Era un apóstol que antes de su conversión persiguió a los cristianos y fue visto con recelo, incluso después de encontrarse con Cristo. Durante un tiempo, muchos de los seguidores de Jesús, Pablo vivió desconfianza y cierto rechazo inicial, pero se mantuvo firme en su llamado y con los años Dios lo exaltó como uno de los principales portavoces del Evangelio, autor de cartas que han transformado generaciones. Hubo gente que probablemente nunca llegó a aprobar su ministerio, pero la aprobación divina era suficiente. Eso nos enseña que la exaltación de Dios no implica necesariamente la aprobación de todos, sino la confirmación de que cumples la misión que te encomendó. Si esperas que te aplaudan todos, incluso los incrédulos o los que están endurecidos, te sentirás defraudado. Pero si confías en el amor del Señor, tu gozo no dependerá del aplauso ajeno. Por último, entiende que a veces la exaltación máxima llegará en la eternidad, cuando recibas de Dios esa corona que promete a quienes han soportado pruebas y han permanecido fieles. Puede que en esta vida no alcances un reconocimiento masivo, pero sí tendrás paz, libertad de conciencia y la certeza de que el Señor te respalda. Y, si a Dios le place, verás también manifestaciones en lo terrenal, un cambio de estatus, un ascenso laboral, la restauración de la honra en tu familia o en tu círculo de amistades, o incluso un testimonio poderoso que impacte a muchos. Lo fundamental es que la esperanza de la gloria eterna se convierta en tu ancla, de modo que, aunque te desprecien aquí, sepas que tu ciudadanía está en el cielo y que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Si sientes que este bloque te ha hablado al corazón, deja en los comentarios la frase: confío en la exaltación que Dios tiene para mí. De ese modo, reafirmas tu deseo de no rendirte a la amargura ni a la desesperanza, sino de esperar con fe el momento en que el Señor muestre lo que ha venido construyendo en silencio a lo largo de tu período de desprecio. Asimismo, te invito a compartir este video con un amigo o un familiar que tal vez necesite escuchar que su humillación no es el final de la historia, sino un capítulo que Dios desea convertir en bendición. Y no olvides quedarte conmigo para los bloques restantes, donde seguiremos profundizando en cómo mantener la calma y la integridad cuando la aprobación humana escasea, pero la aprobación de Dios está presente, iluminando cada paso que das.
Has llegado hasta este punto, asimilando la realidad de que Dios puede permitir el desprecio para producir crecimiento y, a la vez, prometiendo una exaltación o vindicación que tal vez no suceda de manera inmediata. Sin embargo, aún queda la pregunta de cómo navegar el día a día cuando la aprobación humana escasea. En este bloque abordaremos la idea de mantener la calma y la integridad en medio de situaciones que hieren tu estima, y veremos cómo la fe en Dios y el conocimiento de su carácter te ayudan a permanecer firme y pacífico, aun cuando parece que otros menosprecian todo lo que eres y haces. Piensa en cómo, en muchos momentos de la historia bíblica, quienes sufrieron el rechazo respondieron con dignidad y una serenidad que, a primera vista, desafía la lógica. Por ejemplo, en el relato de la pasión de Cristo, ves a un Jesús que, siendo el Hijo de Dios, podría haber llamado a legiones de ángeles para defenderse de la injusticia y el desprecio que le profesaban los líderes religiosos y la muchedumbre. Sin embargo, eligió el silencio ante las acusaciones falsas y la humildad al cargar la cruz, demostrando que su identidad no dependía de la aprobación de los hombres, sino de su relación con el Padre. Aunque tu caso no sea tan extremo, esa misma actitud de confiar en que Dios ve la verdad y no requiere que te justifiques ante todos, resulta fundamental para sobrellevar cada día de humillación. La pregunta que surge es, ¿cómo alcanzar ese estado de serenidad cuando mi mente se llena de pensamientos negativos al ser rechazado? Aquí entra en juego la práctica constante de la presencia de Dios. Muchos pasan por alto la disciplina espiritual de la oración y de la meditación en la Biblia cuando están bajo presión, y se vuelcan a las quejas, al aislamiento o incluso al resentimiento. Sin embargo, si tomas unos minutos diarios para derramar tu corazón delante del Señor, confiándole las ofensas, pidiéndole sabiduría sobre cómo responder y recordando sus promesas, verás que tu interior se alinea más y más con la paz divina. Esto no elimina automáticamente el desprecio, pero te capacita para enfrentarlo sin colapsar emocionalmente. También resulta esencial evitar la tentación de rebajarte al mismo nivel que quienes te desprecian. Es decir, si los demás responden con burlas, manipulación o comentarios malintencionados, debes resistir el impulso de devolver la ofensa o intentar humillarlos. La palabra enseña que no devolvamos mal por mal, sino que procuremos el bien aún de quienes nos tratan con hostilidad. Esto no significa que debas permitir abusos sistemáticos, ya que puedes poner límites y distanciarte cuando es necesario. Sin embargo, mantén la integridad moral y espiritual al no convertirte en la misma clase de persona que te denigra. La coherencia de tu testimonio puede abrir puertas y evidenciar la bondad de Dios, incluso ante tus detractores. Una estrategia práctica para no perder la calma es usar declaraciones de fe cada vez que sientas que el ambiente te asfixia. Por ejemplo, te recuerdo que muchas figuras bíblicas como David escribían salmos en los que reconocían su aflicción, pero terminaban reafirmando la grandeza y la fidelidad del Señor. Tú podrías hacer algo parecido. Cada vez que sientas que la humillación te supera, di en voz baja o en tu mente, Señor, tú eres mi roca, mi refugio. No dependo de lo que la gente piense de mí, sino de la verdad que declaran tus promesas. Aunque parezca una pequeña acción, repetirlo una y otra vez ayuda a reconfigurar tus pensamientos y a no permitir que las opiniones ajenas definan tu valor. Aún así, es normal que, en momentos de debilidad, dudes de todo. Es allí donde buscar a alguien maduro en la fe, un mentor, un pastor, un líder espiritual o un hermano de confianza, puede ser vital. Conversa con esa persona sobre lo que sientes y pide consejo.
A veces, un oído atento que confirma que no estás exagerando ni interpretando mal la situación, te dará la tranquilidad de saber que no caminas solo. Quizá esa persona, habiendo pasado por escenarios similares, pueda orientarte respecto a cómo mantener la templanza y la gracia sin caer en la desesperación o la ira. La Biblia recalca la importancia de la comunión de los creyentes. No se nos diseñó para enfrentar solos las pruebas, sino para apoyarnos mutuamente, orar unos por otros y animarnos en la palabra. Igualmente, vale la pena resaltar la importancia de la gratitud como arma espiritual. Cuando te sientes despreciado, es fácil concentrarte únicamente en el dolor, olvidando las bendiciones que aún te rodean. Si, en cambio, decides anotar cada día algunas cosas por las cuales agradecer a Dios, sea tu salud, tu familia, algún don que posees, las oportunidades que se te han dado, tu perspectiva comienza a cambiar. El enfoque pasa de la ofensa recibida a la bondad del Señor y de un espíritu de queja a un espíritu de alabanza. Pablo y Silas, en la cárcel, cantaban himnos a medianoche. No lo hacían porque ignoraban la injusticia de su situación, sino porque se aferraban a la presencia divina que supera cualquier circunstancia. En tu caso, la gratitud consistentemente practicada te ayuda a mantener la cabeza en alto, aún en medio de las críticas y la indiferencia. Otro factor que no deberías pasar por alto es la posibilidad de perdonar constantemente. Las personas que te humillan pueden herirte en repetidas ocasiones, pero cada vez que eliges perdonar, le quitas a la ofensa el poder de controlar tu ánimo. Perdonar no equivale a reconciliarte y volver a confiar ciegamente. Es un acto personal de liberar la deuda emocional que guardas contra esa persona, dejándolo en manos de Dios. Así, aunque te menosprecien 1000 veces, 1001 veces te levantas y decides no almacenar rencor. De lo contrario, la rabia acumulada se convierte en un peso que tarde o temprano impacta negativamente tu relación con el Señor y con quienes sí te aman y te valoran. Un corazón limpio, aunque dolido, se sana más rápido y evita que la amargura envenene toda tu vida. Además, cuida tu lenguaje interno. Muchas veces incorporas las palabras despectivas que otros te dirigen y sin darte cuenta las repites. En tu mente, cada vez que sientes que tu autoestima se derrumba, analiza si estás reproduciendo esas etiquetas negativas que te impusieron, cámbialas por la verdad bíblica y por la visión que el Espíritu Santo tiene de ti. Así, sustituyes mentiras como «no sirvo para nada», por «todo lo puedo en Cristo que me fortalece», o «soy un inútil» por «soy creación de Dios», con un propósito y dones específicos. Ese acto de cambiar la narrativa interna requiere disciplina, pero con el tiempo se convierte en un hábito que te permitirá conservar la calma incluso cuando otros te minusvaloren. Finalmente, uno de los mayores antídotos contra la desesperanza cuando te desprecian es la perspectiva eterna. Recuerda que tu vida no se reduce a los comentarios negativos ni a la atención que el mundo te preste. Eres parte de un reino que no es de este mundo, y tu ciudadanía está en el cielo. El Evangelio enseña que un día todos los corazones serán revelados, y quienes sufrieron injustamente serán consolados por Dios de una forma que la humanidad no puede igualar. Tener esa perspectiva te otorga resiliencia y paciencia. No significa que te conformes con abusos o malos tratos, pero sí que, cuando te falten las fuerzas, puedas decir, «Señor, confío en tu justicia y en tu tiempo perfecto. Sé que veré tu gloria, aquí o en la eternidad». Si todo este contenido te resuena y sientes que en tu mente has encontrado un poco de luz sobre cómo mantener la calma y la integridad, te invito a dejar un comentario con la frase
descanso en la paz de Dios. De esta manera, confirmas ese paso de fe y además animas a otros que se sienten igual que tú. Y si crees que algún amigo o familiar está viviendo un desierto de desprecio y no sabe cómo salir adelante, comparte este video con él. Podrías estar sembrando una semilla de esperanza que Dios usará para bendecirlo. Recuerda, nuestro objetivo aquí no es encubrir el dolor que produce el menosprecio, sino mostrar que sí hay formas prácticas y espiritualmente sólidas de atravesarlo sin desmoronarte. No te retires todavía, porque en el próximo bloque profundizaremos en la dimensión espiritual detrás del desprecio y cómo el enemigo a veces aprovecha el rechazo humano para susurrarte mentiras, robando tu paz y tu sentido de identidad. Verás entonces que no luchas únicamente contra la carne y la sangre, sino contra artimañas espirituales que se disfrazan tras la humillación diaria. Conoce cómo equiparte con la armadura de Dios y mantener una conciencia clara para no sucumbir a los dardos de la desesperanza. Cuando sufrimos desprecio, a menudo pensamos que la causa es puramente humana. Personas con actitudes problemáticas, falta de empatía, conflictos relacionales o culturales. Sin embargo, la Biblia enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6, 12. Esto no significa que cada humillación provenga directamente de un ataque demoníaco, pero sí que existe una dimensión espiritual detrás del rechazo, la opresión y la batalla interna que enfrentamos al sentirnos despreciados. En este bloque exploraremos cómo el enemigo puede servirse de esa experiencia de humillación para debilitar tu fe y tu identidad. ¿Y de qué forma puedes equiparte para resistir la guerra invisible que a menudo se oculta tras los gestos y palabras de quienes te menosprecian? Imagina que el desprecio actúa como una puerta que, si no estás alerta, puede abrirse para que el adversario siembre en tu corazón pensamientos de inadecuación, de amargura o de autodestrucción. Las personas que te rodean con sus insultos o su indiferencia pueden detonar en ti una serie de dudas sobre tu valor, tu futuro e incluso sobre el amor de Dios hacia ti. El enemigo, que es astuto, aprovecha cada herida para susurrar mentiras. Eres un fracasado. Nadie te amará jamás. Dios no se preocupa por tu sufrimiento y otros mensajes similares. Con el paso del tiempo, si los crees, esos susurros se transforman en fortalezas mentales difíciles de derribar, envolviéndote en un estado de derrota personal que no proviene de Dios. Puedes ver casos en la Escritura donde el rechazo humano y la dimensión espiritual se entrelazan. Por ejemplo, en la historia de Job, se describe cómo Satanás pidió permiso a Dios para probar la fidelidad de este hombre, y a partir de ahí sucedieron tragedias que incluyeron la burla y la incomprensión de sus amigos. Si lees el relato con cuidado, notas que la lucha de Job no solo era contra las pérdidas y las opiniones equivocadas de sus allegados, sino también contra la tentación de maldecir a Dios o de rendirse a la desesperación. Del mismo modo, cuando te encuentras en un entorno que te humilla, la parte visible es la actitud de la gente, pero por detrás puede estar la intención del enemigo de llevarte a cuestionar la bondad divina o a romper tu comunión con el Señor. Para enfrentar esta batalla interna, la Biblia propone la armadura de Dios. Efesios 6, 13, 18. Allí, Pablo describe elementos que se vuelven vitales cuando el desprecio amenaza tu estabilidad emocional y tu firmeza espiritual. 1. Ceñirte con la verdad. Esto implica contrarrestar las mentiras que nacen del rechazo con las declaraciones de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando sientas que no sirves de nada,
Recuerda que has sido comprado por precio, que eres una creación valiosa y que no le perteneces a la humillación, sino a Cristo. 2. Vestirte con la coraza de justicia. El desprecio puede hacer que te sientas moral o espiritualmente indigno, pero la justicia a la que se refiere la Escritura es la de Dios, imputada a ti por la fe en Jesús. No se basa en méritos humanos, ni en cuán bien te acepten los demás, sino en la gracia divina que te declara justo. 3. Calzar tus pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando te desprecian, es fácil caer en contiendas o discusiones. El Evangelio te llama a caminar en paz, anunciándola incluso en entornos hostiles. En vez de responder con agresión o huida, te mueves con la actitud de quien sabe que el Señor es su defensor, y por ello promueves la reconciliación cuando es posible. 4. Tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Esos dardos pueden ser precisamente las palabras hirientes o las actitudes negativas que disparan en ti sentimientos de inutilidad. El escudo de la fe te ayuda a recordar que sin importar lo que digan de ti, tu valor y tu destino están asegurados por las promesas de Dios, no por las opiniones humanas. 5. Ponerte el yelmo de la salvación. El lugar donde el enemigo ataca con más dureza es la mente. Te hace creer que el desprecio que recibes define quién eres. El yelmo de la salvación recuerda que tu identidad está en el hecho de que Cristo te rescató y que tu mente está resguardada por la realidad de la obra redentora de Dios. No eres una casualidad ni un objeto descartable, sino alguien por quien el Hijo de Dios pagó un gran precio. 6. Empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ante las acusaciones y el desánimo, tu arma ofensiva es la Escritura. Los versículos que hablan de la fidelidad de Dios y de tu posición como hijo o hija suya no son meros conceptos teológicos, sino la espada con la que cortas de raíz las mentiras del enemigo. Memorizar y proclamar esas verdades en voz alta puede deshacer nudos mentales que el desprecio alimenta. 7. Orar en todo tiempo. La armadura se completa con la instrucción de mantenerte en oración continua, velando por ti y por otros que también pueden estar sufriendo humillación. Cuando clamas con sinceridad, el Espíritu Santo te fortalece y te guiará incluso en la manera de responder a quienes te menosprecian. Más allá de la imagen de la armadura, otro elemento relevante en esta dimensión espiritual es la importancia de la alabanza. Los salmos están repletos de ejemplos en los que, en medio de la humillación, el salmista decide exaltar a Dios. ¿Por qué la alabanza resulta tan poderosa? Porque cuando alabas, desplazas el enfoque de tu dolor al carácter de Dios bueno, inmutable, poderoso y fiel. Esto no niega el sufrimiento, pero te ayuda a ver que el Señor sigue en el trono y que tu humillación no es el fin de la historia. El enemigo odia la alabanza genuina, ya que expone la mentira de que Dios te ha abandonado. En muchas ocasiones, la guerra espiritual, ligada al desprecio, también se manifiesta en pensamientos recurrentes de resignación. Es inútil luchar por mis sueños, ya no vale la pena esforzarme, o ¿para qué orar si nadie se interesa por mí? Son frases que emergen de la herida y pueden encerrar un intento del enemigo de aislarte cada vez más. Reconoce esas ideas como dardos que no proceden de Dios. Preséntalas en oración y sustitúyelas por un lenguaje bíblico y de fe. Recuerda, el silencio aparente de Dios no implica ausencia. Job pasó por un silencio muy duro durante sus pruebas, pero al final Dios habló de manera contundente, vindicando a su siervo y reprimiendo a quienes lo habían juzgado con ignorancia. En esta dimensión espiritual del desprecio, algo crucial
es evitar que la humillación te lleve a una actitud autosuficiente, pensando que no necesito a nadie. Si bien es normal levantar un escudo para no ser herido más, el aislamiento total puede ser una trampa del enemigo para apartarte de amistades sinceras, de la comunión de la iglesia y de cualquier consejo que pudiera ayudarte a sanar. Pide al Señor discernimiento para saber en quién confiar, y no cierres tu corazón a personas que, aunque no lo parezca de inmediato, podrían convertirse en aliados fieles. Por último, entiende que, en esta guerra, ya tienes la victoria asegurada en Cristo. No es una promesa de que nunca sufrirás desprecio, sino de que nada podrá separarte del amor de Dios ni anular su plan para tu vida si permaneces en Él. Esta conciencia te da valentía para no sucumbir a la desesperanza. Aunque el enemigo quiera usar el rechazo para sembrar heridas profundas, tú puedes alzar la vista al cielo, recordando que tienes un Padre que te ve, te escucha y cuida cada paso que das, incluso cuando todos te ignoran o te juzgan mal. Si llegaste a este punto y sientes que el Espíritu Santo te está mostrando las áreas donde necesitas activar la armadura de Dios y la alabanza en medio del desprecio, te animo a compartirlo. Deja un comentario diciendo: armo mi vida con la palabra y la oración. Ese es un paso de fe que te ayuda a no quedarte solo en la teoría. Y si ves que algún familiar o amigo pasa por un rechazo que lo hunde, comparte este video y sé parte de la batalla espiritual que libra, orando por él y recordándole que la última palabra la tiene el Señor, no quienes lo menosprecian. A lo largo de este camino, has explorado qué puede estar haciendo Dios cuando experimentas desprecio, cómo la Biblia muestra ejemplos de personas que pasaron por esa humillación y la posibilidad de una exaltación divina al final del proceso. Sin embargo, todavía queda un desafío muy personal. ¿Qué hacer con las heridas emocionales que el desprecio deja en ti? Porque aunque conozcas las promesas bíblicas y entiendas la dimensión espiritual, el corazón sigue doliendo cuando eres rechazado. Y no siempre es fácil superar el temor de volver a ser herido. En este bloque nos enfocaremos en estrategias específicas para la sanidad interior, de manera que recuperes la capacidad de confiar y amar sin quedarte atrapado en el resentimiento o la paranoia. 1. Reconocer que hay una herida real y que necesitas sanidad. A veces, quien sufre desprecio cae en la trampa de negar el dolor para mostrar fortaleza. Pero la Escritura nos invita a ser honestos con nuestras emociones. Si guardas silencio ante tus sentimientos, ellos podrían convertirse en amargura profunda, que contamine tus relaciones futuras. Ser honesto no implica regodearte en el dolor, sino admitir: he sido herido por el desprecio y necesito que Dios restaure mi corazón. Esta postura te abre a la acción del Espíritu Santo, quien sana las fracturas más profundas. El rey David, en muchos salmos, clamaba diciendo: sana mi alma porque contra ti he pecado, o mírame con ojos de misericordia. Ese clamor sincero fue el inicio de su sanidad tras períodos de angustia. 2. Orar y examinar la raíz de la herida. No todo el mundo sufre de la misma manera el desprecio, y a veces ciertas reacciones exageradas pueden indicar que hay inseguridades antiguas o traumas previos que se reactivan ante un nuevo rechazo. Por ello, es conveniente que le preguntes a Dios en oración: Señor, ¿qué hay en mi historia que me hace tan vulnerable a este desprecio? ¿Hay algo de mi infancia, de relaciones pasadas o de creencias equivocadas sobre mí mismo que estoy arrastrando hasta hoy? Cuando el Espíritu te muestre esas raíces, podrás entregar ese bagaje al Señor y, si es necesario, buscar acompañamiento pastoral o psicológico para procesarlo.
No hay nada de malo en recibir consejería de un profesional de la salud mental siempre que integres la perspectiva de fe. Dios puede usar esos recursos para iluminar áreas que desconocías. 3. Romper acuerdos internos que has hecho bajo el dolor. En medio del desprecio, muchas veces formulamos inconscientemente afirmaciones como «nunca más confiaré en nadie», «no voy a amar a nadie para no ser lastimado» o «soy un desastre, nadie me va a querer». Esas declaraciones actúan como pactos internos que refuerzan el aislamiento y la baja autoestima. Reconocer que has hecho dichos acuerdos y romperlos en la presencia de Dios es clave para avanzar. Por ejemplo, puedes orar: «Señor, renuncio a la mentira de que debo aislarme para no ser herido otra vez. Acepto que con tu ayuda puedo amar y confiar de nuevo». Esto no significa no establecer límites sanos, pero te libra de ataduras que te encierran en la soledad. 4. Fortalecer tu identidad en Cristo. Uno de los mayores antídotos contra la herida del desprecio es cultivar de manera constante la convicción de que tu valor está anclado en la obra de Jesús y en tu condición de hijo o hija de Dios. Si alimentas tu espíritu con pasajes que resaltan quién eres en el Señor, pasajes como Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, Romanos 8:17, herederos con Cristo. Tu estima dejará de fluctuar al ritmo de la opinión ajena. Así, aunque te afecten las actitudes de la gente, no permitirás que definan tu valor absoluto. Ser intencional en meditar y orar con estas verdades cambia tu mentalidad y te ayuda a ver el desprecio como una circunstancia pasajera, no como un veredicto sobre tu existencia. 5. Practicar el perdón constante y la bendición hacia quienes te desprecian. Ya hablamos de la importancia de no cultivar resentimiento, pero vale la pena subrayar que el perdón no es un evento único, sino un proceso a veces diario. Cada vez que recuerdas las ofensas, puede que surja el enojo. Allí, eliges nuevamente no retener esa deuda emocional en contra de la persona, sino liberarla en manos de Dios. Además, bendecir al ofensor cuando viene a tu mente, pidiendo que el Señor le ayude a ver la verdad y a cambiar, genera una revolución en tu interior. En lugar de encadenarte al rencor, te alineas con el corazón de Cristo, que oró incluso por aquellos que lo crucificaron. Esa actitud no solo protege tu sanidad, sino que puede convertirse en un testimonio que impacte al ofensor si llega a ver tu coherencia cristiana. 6. Rodearte de personas y entornos que edifiquen. Si bien no debes volverte paranoico ni cerrar totalmente tu corazón, es sabio buscar círculos de amistad o comunidades de fe donde seas valorado y puedas crecer. Aun si persistes en un lugar donde te desprecian por obediencia a un llamado de Dios, es vital tener al menos un espacio alternativo de apoyo, donde hermanos sinceros te escuchen, te motiven y te recuerden la palabra. El aislamiento es fértil para que las heridas se ahonden y el enemigo susurre sin oposición. Por eso, haz el esfuerzo de unirte a un grupo de estudio bíblico, un ministerio de ayuda social o alguna actividad donde encuentres relaciones positivas. Cuando tu entorno habitual te minimiza, esos focos de edificación se convierten en un bálsamo. 7. Dar pasos de fe para volver a confiar y amar. La tendencia natural tras el rechazo es encerrarse y no arriesgarse a nuevas relaciones. Pero Dios, que es un Dios de segundas oportunidades y de relaciones sanas, puede invitarte a dar pequeños pasos de confianza en personas que sí han mostrado lealtad, o a abrir tu corazón a la amistad y al compañerismo en la iglesia. Por supuesto, hazlo con la prudencia de no exponer tus vulnerabilidades a cualquiera.
sino a quienes el Espíritu te indique. Poco a poco verás que no todas las personas actúan como las que te despreciaron, y que guardar tu corazón no implica levantar murallas infranqueables. La meta es encontrar un equilibrio donde puedas amar y ser amado, consciente de que un rechazo pasado no dicta tu futuro. 8. Mantener la mirada en la misión que Dios te ha dado. Cuando alguien te humilla, tiendes a girar tu atención completamente a ese conflicto, descuidando tal vez el propósito mayor para el que fuiste creado o llamado. Una manera de sanar es recordar constantemente la misión que el Señor te dio. Puede ser servir en algún ministerio, cuidar de tu familia, evangelizar en tu barrio, o usar tus talentos profesionales para impactar vidas. Si permites que el desprecio consuma toda tu energía, terminas perdiendo de vista la grandeza de lo que Dios quiere hacer a través de ti. En cambio, si perseveras en la tarea que te encomendó y redoblas tu determinación de cumplirla, estás reafirmando que tu valor y tu sentido de trascendencia no se basan en la aprobación de nadie, sino en el llamado celestial que descansa sobre ti. 9. Aceptar la posibilidad de que la sanidad es un proceso, no un evento instantáneo. Aunque Dios puede sanar heridas de forma milagrosa, a menudo la restauración es paulatina. No es extraño que, tras un periodo de desprecio, requieras meses o incluso años para superar por completo las secuelas emocionales. No te desesperes si, de momento, descubres que aún te duele recordar ciertas situaciones o que te cuesta confiar en la gente. Dios va a tu lado en cada paso, y mientras estés dispuesto a cooperar con Él, verás avances significativos. La clave es no desistir de orar, de estudiar la Biblia, de buscar apoyo y de perdonar cada vez que sea necesario. 10. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu proceso de sanidad. Una vez que empieces a ver mejoras en tus heridas emocionales, no temas compartir cómo el Señor te sustentó y guió. Tu testimonio puede brindar esperanza a otras personas que sienten que el desprecio los pulveriza. Quizá tu experiencia no sea perfecta ni hayas alcanzado una curación total, pero incluso las victorias parciales, como la capacidad de confiar un poco más o de perdonar con más rapidez, constituyen motivos para glorificar a Dios. Al narrar tu evolución, demuestras que pese al rechazo, tu vida ha sido tocada por la gracia divina, y así inspiras a otros a creer que también pueden salir del pozo de la humillación. Si lo que te acabo de presentar te ha motivado a dar un paso firme en tu sanidad emocional, te invito a escribir en los comentarios: Dios sana mi corazón y me ayuda a amar de nuevo. Ese simple acto puede reforzar tu compromiso personal con la búsqueda de la restauración interior y además alentar a quienes ven tu testimonio. Y si conoces a alguien que fue herido de forma profunda por el rechazo, no dudes en compartir este video. Podrías estar ofreciéndole un rayo de luz que active un proceso de sanidad en su vida. Es natural que te surjan nuevas dudas o temores después de reflexionar en estos puntos, pero mantén la esperanza. Recuerda que Jesús mismo comprende el dolor del desprecio. Él lo vivió en carne propia y sabe acompañarte en cada lágrima que derramas. Permanece atento, porque en el siguiente bloque profundizaremos en la importancia de la comunidad y de cómo las relaciones sanas, elegidas con oración y discernimiento, pueden ayudarte a superar las secuelas del menosprecio y a crecer más allá de los límites que las heridas podrían haber impuesto. ¿Has visto cómo la experiencia del desprecio puede dejar marcas profundas en el corazón, generando un temor comprensible a volver a confiar? Sin embargo, también has comprendido que Dios no te llamó a vivir en solitario ni a levantar murallas infranqueables.
En este bloque profundizaremos en la necesidad vital de construir comunidad y forjar relaciones saludables a pesar de las heridas que hayas sufrido. Puede que, tras el rechazo, sientas una fuerte inclinación a aislarte para evitar nuevos golpes, pero la Biblia recalca una y otra vez que el pueblo de Dios se edifica en la comunión y que el amor de Cristo se hace visible en la manera en que nos relacionamos. Por tanto, descubrirás aquí que no se trata de exponerte indiscriminadamente, sino de pedir sabiduría divina para saber con quién rodearte y de qué modo abrir tu corazón sin descuidar la prudencia. 1. Del aislamiento a la conexión sincera. Un primer paso para construir nuevas relaciones es reconocer que el aislamiento, aunque parezca aliviarnos del riesgo de ser lastimados, nos priva también de las bendiciones de la amistad, el apoyo y el consuelo que proviene de quienes sí pueden apreciarnos. Jesús mismo, aunque fue rechazado por multitudes y por gran parte del liderazgo religioso, edificó cercanía con sus discípulos. No necesitaba a los seres humanos para existir, mas aún así escogió vivir en comunidad, compartir mesa, reír y llorar junto a sus amigos. Si el Hijo de Dios vivió así, nosotros, con más razón, requerimos de la compañía de hermanos que nos ayuden a llevar las cargas, celebrando con nosotros las alegrías y sosteniéndonos en los fracasos. 2. El discernimiento de en quién confiar. Sin duda, cuando hablamos de retomar la confianza, surge el miedo de repetir la historia del menosprecio. Por ello, la Biblia insta a probar los espíritus, 1 Juan 4.1, y a ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, Mateo 10:16. Esto se traduce en no revelar tus partes más vulnerables a la primera persona que aparece, sino orar pidiendo a Dios que te muestre quiénes tienen un corazón sincero y una madurez suficiente como para amarte sin abusar de tu confianza. Hay un espacio intermedio entre la ingenuidad y la desconfianza total. Se trata de abrirte gradualmente, comprobando la fidelidad de los demás en los pequeños detalles. Verás que no todos actúan como quienes te despreciaron, y que sí existen personas dispuestas a caminar contigo en integridad. 3. La comunidad de fe como refugio y hospital. La Iglesia, en su sentido más profundo, está llamada a ser un refugio para quienes llegan heridos por el mundo. Sin embargo, también sabemos que hay congregaciones donde tal vez has experimentado el desprecio. Sepa que este canal aquí puede ser un refugio para usted con muchos videos que le traerán mucho conocimiento de la palabra de Dios. Así que aprovecha para apuntarte y asistir todos los días. 4. Aprender a recibir ayuda y edificación. Uno de los grandes obstáculos para superar el desprecio es la actitud de no dejar que nadie te ayude. Puedo solo, no necesito de nadie. Son expresiones que nacen de la herida y el orgullo herido. Sin embargo, en la comunidad de fe, Dios ha colocado a hermanos con dones variados, llamados a edificarse mutuamente. 1 Corintios 12:7. Cuando permites que otros te sirvan, orando por ti, dándote consejos o incluso apoyo práctico, estás aceptando la provisión divina. Es cierto que exponer tu necesidad conlleva un riesgo, pero también te da la oportunidad de experimentar la gracia. En vez de cerrarte, prueba dar pequeños pasos de apertura, recibiendo la mano que algunos te ofrecen con sinceridad. Ese acto de humildad a menudo trae consuelo y calor fraternal que revierte los estragos del menosprecio. 5. Evitar la dependencia total de las relaciones humanas. Aunque valoramos la comunidad y las amistades sanas, es crucial recordar que tu dependencia última debe estar en Dios. Ni siquiera las mejores amistades o la mejor iglesia sustituyen la comunión personal con el Señor.
En la caminata de la fe, Él es la roca inamovible, mientras que la gente, por más amorosa que sea, es falible y finita. Si esperas que la comunidad llene todos los vacíos que el desprecio dejó, corres el riesgo de exigir una perfección que solo Dios puede darte. Equilibrar la búsqueda de relaciones con la convicción de que tu identidad y tu plenitud se arraigan en Cristo es fundamental para no caer en la idolatría de la aprobación social. De esa forma te permites disfrutar y agradecer la compañía de los demás, sin convertirla en un ídolo ni en un requisito para tu estabilidad emocional. 6. Celebrar los pequeños avances y las nuevas conexiones. Por último, al construir comunidad y relaciones sanas, no esperes resultados de la noche a la mañana. Cada vez que confías un poco más, cada vez que estableces un vínculo sincero con alguien, es un logro que vale la pena celebrar. Tal vez la primera conversación en la que te sientes cómodo compartiendo tu historia sin temor es un paso enorme que no debes subestimar. Así, reconocer y festejar esos progresos te ayuda a ver que la sanidad y la restauración van llegando. Además, motiva a quienes te rodean a seguir respaldándote y demuestra que, aunque el desprecio te hirió, no define tu destino. Tienes la libertad de reconstruir tu vida y tus lazos, tomando como base la fidelidad de Dios y la gracia que has recibido. Si este bloque te inspira a comenzar o continuar el proceso de construir una red de relaciones sólidas y saludables, deja un comentario diciendo: no estoy solo, construyo comunidad en Cristo. Con esto, sellas tu convicción de que vale la pena arriesgarse a amar y a compartir a pesar de los golpes previos. Y si conoces a alguien que permanece en su caparazón de aislamiento por miedo al rechazo, compártelo. Esta enseñanza podría abrirle los ojos a que no todo es traición, que Dios está levantando personas e iglesias que aman con sinceridad y que la herida del desprecio puede superarse por completo con el auxilio de la comunidad y del amor divino. Llegamos al tramo final de este mensaje, donde quiero invitarte a tomar todo lo que has aprendido acerca del desprecio y el plan de Dios en medio de esa humillación, y a transformarlo en una vivencia práctica. Has pasado por 9 bloques en los que comprendiste que el Señor no se desentiende de tu sufrimiento y que el rechazo puede formar parte de un proceso de moldeamiento, protección o preparación para algo mayor. Te animo a detenerte un momento y reflexionar. Cada enseñanza que has leído no solo es teoría bíblica, sino un llamado directo a tu corazón para que sueltes la amargura y abraces la esperanza que Dios te ofrece, aun cuando el mundo parece ningunearte. Para concluir, quiero invitarte a una breve oración que sintetice todo lo aprendido y te proyecte hacia el futuro con confianza. Si tienes la posibilidad, colócate en una posición de recogimiento, dejando que tu corazón se alinee con el Padre Celestial. Señor, en este instante reconozco que he sido herido por el desprecio de algunos, y a veces dudé de mi valor ante ti. Te pido perdón por los momentos en que mi dolor me llevó a resentirme o a querer aislarme. Hoy decido creer que mi identidad está en tu amor, y no en la aprobación de la gente. Te presento mis heridas, mis temores y mi anhelo de poder confiar y amar sin miedo. Lléname de tu espíritu para responder al rechazo con mansedumbre y perseverar en el servicio que me has encomendado. Declaro que no viviré preso de la humillación, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. Abre mis ojos para ver las oportunidades que me ofreces, rodéame de relaciones sanas y ayúdame a perdonar a quienes me lastimaron. Que mi historia se convierta en un testimonio de tu fidelidad y de tu poder para transformar la humillación en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste con sinceridad, has dado un paso valiente hacia la renovación.
Y si consideras que este mensaje debe llegar a alguien más, compártelo. Puede ser la semilla que Dios use para sanar a otro corazón dolido. Gracias por haber llegado hasta aquí y por permitir que la palabra divina ilumine tus pasos cuando pareces sumido en sombras de desprecio. Recuerda siempre, tu identidad está firme en Cristo, y ni el rechazo ni las burlas pueden arrancar lo que Él ya definió sobre tu vida. Ve adelante con valentía y serenidad, confiado en que, si Dios es contigo, ¿quién podrá contra ti? Si este video y este mensaje de Dios te ayudaron, deja un me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún video y comenta qué parte del video te gustó más. En el siguiente video te explicaré cómo Dios te elige a pesar de tus errores. Te espero en el próximo video. Recuerda que eres valioso, cree en tu propósito y quédate con Dios.